Se está conectando nuestro expositor. Yo mientras voy a darle la bienvenida. Ética y vida social es la reunión de hoy día de un jueves cultural. Agradezco a ustedes que vamos a terminar la conferencia y vamos a ir al partido, no se preocupen. Diego también creo es aficionado. En esta oportunidad para mí es un gusto presentar a Diego Yontop Céspedes, psicólogo, profesor universitario, autor de varios trabajos como Enseñar a pensar, muy interesante, con Juana Pinzás y otros escritores. También es autor de Filosofía de la Estupidez con nosotros, con el Fondo de Cultura de nuestra universidad. Diego Yontop ha sido profesor durante 13 años de nuestra casa de estudios, lo cual ha generado muchas amistades y buenos recuerdos entre la cantidad de estudiantes que han llevado sus cursos de filosofía y de ética. Diego, bienvenido. Estamos muy a gusto de que estés con nosotros en un día tan así festivo para el deporte. Es un gran tema el que tienes, así que yo no quiero demorar más. Tenemos una estupenda asistencia a pesar del fútbol y muy buenas tardes. Lo dejo contigo. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, Enrique? Perfecto. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias, Enrique. Como Enrique afirma, es un día especial. Es viernes y juega la selección. Jueves. Yo pensando que es viernes. Es que es una semana larga. Bueno, y juega la selección, ¿no? Y eso nos trae también el tema de la felicidad. Yo creo que va a ser inevitable incluir la temática de la selección en relación a la felicidad, que ver con la ética aristotélica que yo voy a plantear hoy día. La ética aristotélica está bien representada por el título de la conferencia que se eligió. Quizás no le había prestado atención al título, pero se menciona una especie de ética social. Y he visto que en las charlas que ha organizado Enrique previamente, el tema ha sido la ética. He visto que Klaus ha presentado un tema de la ética en nuestros días. Y Bernardo me parece que también habla, que me planteó la charla, hablar de Aristóteles. ¿Por qué? Es una pregunta interesante. Yo creo que, como en todo, y el propio Aristóteles lo reconoce cuando se plantea su ética, se trata de emoción y de pensamiento. Como él dice de una manera célebre, inteligencia, deseos y deseo inteligente. Y de esta manera define al hombre. Ya lo hablaremos a lo largo de esta hora, pero entonces Aristóteles entiende al ser humano como inteligencia deseosa y deseo inteligente. Si se me pregunta por qué hablo de Aristóteles, en parte tiene que ver con mi deseo y en parte tiene que ver con mi inteligencia. ¿En qué sentido mi deseo? Que tengo excelentes recuerdos de ese libro que estudiamos con el profesor Miguel Ángel Polo en San Marcos y que fue el seminario de filosofía antigua que se lleva en esa maestría. Entonces son recuerdos en realidad muy, muy bonitos y es interesante que hablemos de este tema tan bonito también como dice Enrique, porque con Enrique también tenemos una amistad y yo la valoro con Bernardo y con Víctor Andrés. ¿Y por qué hablo de amistad? Porque la ética aristotélica tiene la amistad como ingrediente fundamental. Es más, nos llama la atención, voy a comentar,
los dos últimos capítulos sean sobre la amistad. Uno se puede preguntar qué tiene que ver la ética con la amistad, ¿no? Porque usualmente tenemos la idea de la ética como ser bueno, ¿no? Como portarse bien, como seguir las normas. Pero las nociones éticas antiguas son mucho menos encorsetadas de lo que nosotros estamos con nuestras formas de eh, formarnos, valga la redundancia, cristianas, por ejemplo. Bueno, claramente, si ustedes sacan su cuenta, Aristóteles no tenía mucho cristiano. Sin embargo, hay sincretismos racionales que son bien eh, dignos de mención. Entonces, por un lado, creo que siempre elijo a Aristóteles por los recuerdos que me trae haber estudiado este libro en un ambiente tan bonito. Y por otro lado, por la potencia de sus ideas. Es uno de los pensadores más... En realidad, por ahí alguien dijo que toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página de un diálogo platónico. Habría que ver de qué diálogo se trata, porque hay diálogos que son como la República, ¿no? Que no creo que sea casualidad. Porque en el diálogo de la República de Platón, lo que se plantea es una idea autoritaria, terrible. Al final los que nos tienen que gobernar son los, eh, los filósofos. Los que salen de la cueva tienen que encargarse de gobernar y el resto acatar, porque estas personas serían las iluminadas, las que han visto la verdad. Entonces, me parece que es una idea muy exagerada, ¿no? Será que no he leído mucho a Platón, pero por lo menos en este diálogo de la República deja mucho que desear ese nivel de amplitud. Siendo Aristóteles quien quizás se encuentra más cerca a nuestra racionalidad y forma de pensar. Por ejemplo, él escribió textos como los escribimos ahora nosotros, y fue el primero, lo que se llama tratado. Por ejemplo, Enrique menciona un libro mío, eso es un tratado, ¿no? Aristóteles fue el primero que escribió un tratado científico. Previamente, Platón, como les comento, había escrito diálogos, que son como obras de teatro. Y lo bonito es ver la racionalidad dialógica de unos y de otros, pero como les digo, en un diálogo tan autoritario como la República, es un monólogo en realidad, es un chicheñó, ¿no? Eh, bueno, hay otros diálogos mucho más bonitos, el Fedro, el banquete, en fin, ¿no? Entonces, por el lado de la racionalidad, como les decía, me parece que la ética aristotélica es completa. Incluso yo diría que son de las posiciones más sostenibles en términos de su completud, ¿no? En términos de su completud, en términos de su amplitud, como veremos a continuación. Quizás convendría empezar por una introducción al pensador, quizás histórica. Ustedes ya saben, pues algo, me imagino, ¿no? Aristóteles fue hijo de un médico, el médico de la corte del rey de Macedonia, Filipo. Y Filipo era el padre de Alejandro Magno. Entonces, como consigue un trabajo de forma bastante nepotista, ¿no? Lo que le dicen un enchufe, le dicen los españoles. Nosotros decimos vara, pero es eso, ¿no? Entonces, básicamente, Aristóteles es tutor de uno de los más grandes conquistadores de la historia. Llega a ser tan grande que quizás solo Roma podría compararse con todos
terrenos que logran conquistar. Una muy simplista, pues cuestionan a Aristóteles en ese sentido, ¿no? Porque ustedes saben que una guerra de conquista a nuestros ojos no parece muy ética. Vamos a aclarar ese término ética. Pero, bueno, otro dato que a mí me parece interesante de Aristóteles es que él era un bárbaro en Atenas. Es bien interesante, ¿no? Bárbaro, me he enterado hace poco que era el término que los atenienses le tenían reservado a los extranjeros, porque para ellos su lenguaje era eso, bárbaro, así sonaba, ¿no? Bárbaro, bárbaro, como si hablaran idioma de niños, y de ahí viene el término bárbaro. Y lo interesante es que Aristóteles lo era, porque él era macedónico, de una provincia que se llama Estagira. Por eso a Aristóteles se le dice estagirita. Y él viaja a Atenas para estudiar con Platón. La fama de Platón había llegado pues lejos, y él llega a la academia que Platón había fundado en este jardín Academos, ¿no? Que dicho sea de paso es la primera universidad de la historia, ¿no? Bueno, de la historia occidental, pero que sepamos es la primera institución oficial, y es como que Aristóteles candidatea, pues, ¿no? Seguramente no tuvo muchas dificultades y se convierte en el estudiante más brillante de toda la institución. Llega a ser un autor prolífico, quizás más que ninguno. No hubo tema que él no iluminara con su profunda y penetrante inteligencia. Y entonces es una obra muy notable, ¿no? Yo les recomendaría que hagan el por entender. Entonces, Aristóteles tiene dos éticas. Una ética nicomaquea y otra ética eudemia, que en realidad son bastante parecidas, ¿no? Hay una editorial muy buena, Gredos, que tiene una edición con las dos éticas. Algunos le dicen a eso ética nicómaco, pero justamente ese editorial, el prologuista, se encarga de aclarar que en esa época no se estilaba la dedicación. ¿Por qué? Porque Nicómaco se llamaba su hijo. Pero como en esa época no se estilaba dedicar los libros, pues prefiere decirse ética nicomaquea. Y es en este libro donde el autor va a desarrollar sus ideas acerca del bien, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y voy a empezar a hacer unos dibujitos para orientar mi discurso un poco, para también ordenarles un poco el panorama a ustedes. Bueno, hemos estado hablando de ética bastante entonces vamos a empezar a escribir algunas cosas. Uy, ¿qué pasó? Se desconectó. Alexis, buenas tardes. Pero si no, Enrique, ¿puedes ya escribir? era para Sí. el apoyo. Me tiene que dar la opción de... Ya. Sí, pero puedo escribir con esto también, Enrique, ¿eh? Sí, no hay problema. ¿O no? Creo que sí. No, creo que me habilitan el... Puedes escribir también, tengo un programita acá en notas. Espérame que lo abro. Si es que pueden ayudarme con eso, no. No, y hacemos con un... Bueno. Sí, está muy baja su... Alexis, ¿puede el profesor
quiere Lo que escribir me algo. gustaría, a ver si, eh, estoy viendo mi... Dice que puedes usar el blog de notas, Diego. Alexis, el profesor Diego se fue, ¿no? Alexis, ahí está Diego, perfecto. Ya, cuando me Ya se te ve muy bien. Ya. cuando sí. Veo así que unos garabatos. Tengo muy mala letra. Creo que en una última parte pudiéramos dialogar, ¿no? Es digno de dialogarse. ¿Me Ya, escuchas ok. bien, Enrique? Yo te escucho bien, exacto. Podemos entrar al diálogo entonces. Y ya, ya, perfecto. Me dice si se me escucha cortado. Bien. Entonces, luego, era discernir el término ética. Eh, bueno, la etimología es interesante. Ética viene de ethos, y ethos tiene una acepción griega que se refiere a la morada, morada en el sentido de hogar. A veces se entiende el ethos también como finalidad. Y es ahí donde entramos a la temática aristotélica todas sus... ¿no? La aristotélica se dice telológica, porque Alexis, Alexis.
Bueno, me volví a conectar, tenía problema de conexión, ahora espero que ya no se repitan. Ujú. Eh, ¿Se me escucha bien, Enrique? Ahora sí, 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 sí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, estábamos en el tema de la teleología aristotélica. Y creo que si algunos pueden tomar nota, me ayudaría incluso con mi tranquilidad de conciencia, porque como no puedo escribir, eh, ¿qué significa teleología? Entonces, Aristóteles considera que todo se produce en función de cuatro causas, las famosas cuatro causas aristotélicas. Eh, Nosotros en nuestra época pensamos que todo se produce por una causa, pero que todas las causas son solo un tipo de causas. A lo mucho pensamos que hay otra causa rara, ¿no? Y ahí entraríamos al ámbito de la psicología filosófica. De esa causa hablaremos en breve, pero lo que usualmente pensamos es que los fenómenos se producen causalmente. Entonces yo agarro este vaso y, o sea, si ustedes se preguntan por qué suena el vaso, es porque yo lo he golpeado con el lapicero. Eso Aristóteles lo entiende como una de las cuatro tipos de causa. Esa a él le llama causa eficiente. Y es la única causa que nosotros entendemos como causa, es decir, que produce un efecto. Pero para Aristóteles había tres más. Una causa formal, que también explica por qué es que el lapicero suena de esa forma, porque el vaso tiene determinada forma. Luego también está la causa material, y es que el vaso suena por la materia de la que está hecha, que es de vidrio. Y por último, podemos entender que hay una causa final. Eso quiere decir que esto es un vaso porque tiene la finalidad, por ejemplo, de contener agua y que yo la pueda tomar. Esa finalidad es una expresión del pensamiento fundamental de Aristóteles y tremendamente relevante para entender su ética. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza todo. Y vamos a ver que su libro comienza con una reflexión acerca de el reconocimiento en primer lugar de que todos queremos saber. Esa es otra frase reiterativa y maravillosa en Aristóteles, en el sentido de recalcar que por naturaleza el ser humano quiere saber. Esto es algo que se ignora muy frecuentemente, eh, pero que se ignora justamente porque hay un error de interpretación. Se piensa que el saber solo es un saber elevado, intelectual, científico o filosófico, pero el saber es un saber eh, constante en todos los ámbitos. Por ejemplo, saber cómo voy a enfrentar un problema económico, saber cómo voy a enfrentar una enfermedad, saber que mi pareja me es fiel, saber cómo quitarme la alergia que tengo pues a los mariscos, en fin. Entonces, ese saber tiene diversos ámbitos de aplicación, pero hay un ámbito, como reconoce eh, Sabater, que nos es consustancial dominarlo. Nosotros podemos ignorar, por ejemplo, la física cuántica. Yo puedo ignorar cómo se administra un negocio, no lo necesito, pero hay algo que debo saber. ¿Cómo ser feliz? ¿Y por qué? Bueno, ahí es donde empieza lo bonito de la ética aristotélica, ¿no? Yo tengo que saber cómo ser feliz porque para Aristóteles la finalidad de la vida humana es la felicidad. Y en eso consiste su ética. En eso podemos resumirla. Técnicamente a la ética aristotélica se le llama eudaimonía.
lo cual es bien interesante, porque viene de la raíz eu, bien, daimon, demonio, o sea, buen demonio. Y esto refleja uno de los ingredientes de su ética que lograremos distinguir en breve, que tiene que ver con la suerte, ojo. Por eso yo les decía al inicio de la charla que la ética aristotélica es tan completa, porque para ese bien y esa felicidad, él no excluye nada de lo necesario. Necesitamos suerte también. Para vivir bien necesitamos suerte. Por ejemplo, que no entre un huaico y arrase con nosotros, con nuestra casa, que no venga un terremoto y nos caiga el edificio encima, que no tengamos enfermedades. eh, o sea que hay un ingrediente ahí para conseguir el bien, que es la suerte. Y esto de tener un buen demonio, ya deben algunos estar pensando en... Uy, ¿qué pasó? Ya, Sí, me volví a desconectar, pero ya me conecté de nuevo. ya, Está qué un poco bueno. inestable la señal. Estoy Ahora en sí Ica, está perfecto, ahora está perfecto, arranca. estoy en Ica, así que tolérenme estas desconexiones. Sí. Ah, estás en Nica, qué buena vida, qué buena vida. Bueno, es la felicidad aristotélica, pues Enrique. Eh, Sí. yo estoy buscando todos la felicidad, ¿no? Espero que esto eh, nos ayude a buscarla. Yo creo que sí nos va. Dicho sea de paso, es una búsqueda. Otra de las cosas que me encantó del libro es que menciona el refrán que todos conocemos: una golondrina no hace verano. Y Aristóteles le añade, y ni un día de sol. O sea, ni siquiera es que una golondrina no haga verano, sino que ni siquiera hace un solo día de verano. Y con esto hace referencia a que la felicidad es una búsqueda permanente, y que nunca la tenemos garantizada, y que una persona sabe que fue feliz, no sabe que lo es. Es bien interesante también porque nada te garantiza que mañana pase algo que rete tus posibilidades racionales, emocionales, espirituales incluso, ¿no? Como podemos enfrentarnos en la vida permanentemente. Y creo que ustedes y yo lo sabemos bien, los últimos años no han sido, no han sido años buenos, ¿no? Hay un cuento de Jorge Luis Borges que empieza afirmando que el personaje principal le tocaron años, le tocó como a todos los hombres tiempos difíciles en los que vivir, ¿no? Y se piensa de esta manera que esta idea de un mundo justo por fin parece ser algo ilusa, pero en todo caso, la ética lo que nos permite es reforzarnos a nosotros mismos, ¿no? Y lo característico alrededor del siglo IV de Cristo en realidad son éticas de resistencia, porque son filosofías de vida que buscan enfrentar la fragmentación de un mundo, el mundo ateniense, que primero pierde, pierde la guerra con Esparta y que luego es invadida por Alejandro Magno. O sea, claro, digamos que en esta gira lo vieron mal a Aristóteles en el momento de la invasión, porque obviamente Aristóteles había sido tutor de Alejandro Magno, como les comentaba, y Aristóteles tuvo que huir antes que la filosofía, antes que la democracia pecara dos veces contra la filosofía. Sabemos que Aristóteles la democracia lo mata, y eso es un poco la razón de por qué Platón escribe un diálogo como La República, en donde de democracia no hay nada, porque a sus ojos la democracia había cometido el peor crimen, eliminando al más sabio de sus hombres. Entonces Aristóteles tuvo que huir y ahí es donde sigue él con esta suerte de epopeya, ¿no? En la que pasa de un lugar al otro. Creo que termina en Egipto, si no me equivoco. Pero en todo caso,
lo que vemos en el siglo IV es el surgimiento de filosofías de resistencia, los estoicos, los hedonistas, todas son filosofías de independencia y autonomía y de fortaleza interior en relación a un mundo que ya no los puede sostener, ni emocional, ni porque se derrumba, ¿no? Durante la guerra con Esparta, en la época de Pericles, no solo Atenas es sitiada, sino que aparece una epidemia dentro de la misma ciudad. O sea, que no solo morían por la guerra, sino también de enfermedad. Sería como si, imagínense ustedes que de repente alguien nos declarara una guerra y nos invadiera. Quizás el año pasado, no en estos momentos, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, la eudaimonía implica ese buen demonio, que no solo implica suerte, ojo, sino la posibilidad de también escuchar la voz de la razón. A eso vamos a ir ahora, ¿no? Y lo que pretendo es establecer los ingredientes de esta ética tan especial. Pero ya planteé el primero, y el primero es la finalidad. Para Aristóteles, la vida tiene una finalidad. Todo lo tiene, dicho sea de paso, ¿no? Es más, para él el alma es la finalidad de la vida, pero en potencia. Él define el alma como la entelequia primera que tiene la vida en potencia. Eso, en corto y simple, significa que uno, que la vida tiene alma. O sea, que el alma es lo que hace que la vida viva. Hay alma vegetal, hay alma animal y hay alma racional, que esa solo la tenemos los seres humanos. Entonces, esta alma racional busca la felicidad. Bueno, en realidad todo el ser humano con todas sus almas a cuestas busca la felicidad. Y esta se entiende como la finalidad. Eh, entonces Aristóteles desarrolla un proceso de reflexivo interesante. Él plantea que todo tiene una finalidad, ¿no? Este lapicero tiene la finalidad de escribir, ¿no? Este vaso tiene la finalidad de contener líquido. El celular, bueno, es multipropósito. Aristóteles se hubiera rayado con esto porque hubiera dicho, qué bestia, la cantidad de finalidades que tiene un celular, ¿no? En su época el mundo era más simple. Y entonces, en términos tecnológicos, obviamente, ¿eh? En los otros términos no era más simple su mundo. Pero bueno, el punto es que dijo, si todo tiene una finalidad, el ser humano también tiene que tener una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? La felicidad. El ser humano por naturaleza es feliz, pero no todos son felices, porque así como yo puedo utilizar este lapicero para cortarme las venas, ¿no? Para clavármelo en el hígado, así como puedo utilizar este vaso para rompérselo a alguien en la cabeza o hacerme daño yo mismo, también el ser humano puede no cumplir su finalidad. Eso quiere decir que no todos la cumplen, pero hacia eso tendemos. Y entre las razones que da Aristóteles, el inventor de la lógica, por ejemplo, el del silogismo categorial, eh, entre otras cosas, reconoce que todo lo demás parece ser un medio, y por eso la felicidad es la última y más elevada finalidad en el ser humano. Entonces ustedes pueden planteárselo ustedes mismos, ¿no? ¿Para qué quiero tomar agua? Bueno, obviamente quiero tomar agua para que no se me seque la boca, de esta manera poder hablar con más comodidad, sentirme mejor y hacer lo que me gusta, que tiene que ver con Aristóteles y con la filosofía. Y de esa manera soy feliz. Entonces, si se ponen a pensar, todo lo que hacemos puede ser entendido como un medio para obtener la felicidad. ¿Y por qué la felicidad sería ese fin al que apuntan todos los medios? Porque cuando conseguimos la felicidad,
no la usamos como un medio. Ya no necesitamos nada más. Nadie te va a responder algo como, yo quiero ser feliz para conseguir algo. Al contrario, todo lo que quieren conseguir en teoría es para conseguir felicidad. Dinero, placeres de todo tipo, conocimiento, inspiración, eh, incluso la posibilidad de ayudar a otros, ¿no? Actividades altruistas, porque es interesante, porque uno puede, yo lo que digo es que el altruismo puro no existe, ¿no? ¿Cuál sería el altruismo puro? El altruismo puro sería ayudar por ayudar. Y eso se supone que es el altruismo, ¿no? O sea, tú ayudas por el simple hecho de ayudar a las otras personas, pero ayudas porque consideras que eso está bien, que está bien hacerlo. Entonces, jamás harías algo que discrepara con tus convicciones. Por lo tanto, el ayudar también sería un medio de logro de la felicidad. Así que incluso en nuestras motivaciones teóricamente altruistas se encuentra esta intención de florecer, no de obtener placer, sino de florecer en la vida que es exclusiva de nosotros los seres humanos, de nuevo, porque esto es un tema de racionalidad. Entonces, con esto me dirijo hacia el final y sería en todo caso, para ver si hay tiempo para algunas preguntas, ¿no? Creo que podrían ser 10 minutos de Sí, preguntas, Enrique. sí, perfecto. 10 minutos, ya. Entonces yo me termino en 10 minutos de hablar. Muy bien. ¿Qué es la felicidad? Porque ya vimos que es la finalidad del hombre, pero automáticamente Aristóteles, como buen filósofo, dice, ok, ya quedó claro que la felicidad es lo que queremos todos y que es la finalidad última del ser humano. ¿Pero qué es? Y cuando se lo pregunta, responde. Para algunos, obtener riquezas, para otros, obtener honores, que de hecho podría asociarse con la obtención del poder, para otros placeres de diferente tipo, para otros ayudar, para otros conocer, para otros jugar tenis. ¿Qué es la felicidad? Primero que nada, lo primero que debemos desterrar de la noción es la reducción al aspecto emocional, porque usualmente se entiende a la felicidad como una emoción, y eso es un error tremendo en términos filosóficos. Por eso es que eso no debería ser un lujo que debiéramos darle a Sí, ¿está nuestra abajo? Está abajo, ya. Ok. Ya. interpretación de las cosas, ¿no? No nos podemos dar ese lujo. Y les digo por qué. Porque el problema con entender la felicidad como emoción es confundirlo con la alegría. Y entonces consideramos que si no estamos sonriendo, no somos felices. Esa es una simplificación del concepto y la noción de felicidad que Aristóteles desarrolla nos permite ampliarlo de una manera que incluyamos eh, incluso el dolor. Entonces, para Aristóteles ser feliz sería la forma de enfrentar el dolor adecuadamente. Y por ejemplo, el dolor no nos va a generar alegría y resistirlo tampoco nos generará alegría, pues. Entonces, la felicidad, en conclusión, no puede reducirse al concepto de alegría, entendiéndola como una especie de emoción. Y por lo tanto, muchos piensan, con justificada razón, porque se han simplificado el concepto de felicidad a la noción de alegría, eso quiere decir que yo no soy feliz si no estoy alegre. Y justamente esa es la gran trampa de nuestros tiempos, según muchos pensadores contemporáneos, Sigmund Bauman, Lipovetsky, Byul-Chul Han, que son tres filósofos de diferentes líneas y nacionalidades, en fin, que piensan acerca de, exacto, Omar, de esta obligación que nos plantea
El, sí, nos plantea la sociedad, es decir, tienes que ser feliz, tienes que ser saludable, tienes que, eh, no sé, conseguir todas las cosas que supuestamente te dan la felicidad, ¿no? Entonces, ya nacemos con una suerte de compromiso y si no lo cumplimos, fracasamos. Entonces, es también útil recuperar la noción aristotélica de felicidad para ampliar nuestra concepción de la misma. La felicidad no es una emoción, es una forma de ser. La felicidad es un modo de ser. Apunten eso. No es una emoción, sino una forma de comportarse. Y no solo una forma de comportarse, sino también una forma de interpretar, una forma de pensar. ¿Cuál? El famoso punto medio aristotélico. Entonces, los ingredientes de la felicidad para Aristóteles son la razón. Esto es central. Uno no es feliz irracionalmente. La única forma de lograr ser feliz es conduciendo tus acciones de una forma moderada. Entonces, la virtud es el siguiente ingrediente de la felicidad. La virtud es el punto medio entre dos extremos. Y aquí también hay otro criterio muy interesante. Yo pongo un ejemplo usualmente, el de la valentía. Entonces, para ser feliz hay que ser valiente, dice Aristóteles. Miren, ¿ah? Ser valiente implica pasarla mal. Ser valiente implica pasarla mal. O sea, cuando la vida demanda de ti valentía, eso quiere decir que no la vas a estar pasando bien, porque vas a tener que superar tu miedo y tu temor. Eso es un punto medio entre la cobardía y la temeridad. Entonces, en un capítulo importantísimo de su libro, desarrolla diversos puntos medios entre dos extremos. Por ejemplo, la templanza es otro punto medio. La templanza entre el exceso y el defecto de los placeres. Defecto de placeres de la comida y la bebida, en fin. Entonces, para lograr ese punto medio, no solo es necesario la razón, sino otro ingrediente importante, la educación, que hayamos sido llevados adecuadamente por nuestros hábitos. Y eso implica la formación que hemos tenido desde niños. Entonces la felicidad es un uso de la razón en función de un punto medio, que es una virtud, lo que se dice valores morales, y que supone también el hábito de haber repetido acciones virtuosas. Eh, y ese hábito al final nos volvería no solo racionales, sino también fuertes para enfrentar las dificultades. Eh, pero, bueno, ya había mencionado la suerte también, se necesitan condiciones. Y por último, y creo que con esto podríamos redondear la idea de la charla, en el sentido de la sociedad, ¿no? Esta ética social. Los amigos, ¿no? Entonces necesitamos aplicar la razón buscando el punto medio, habiendo sido llevados adecuadamente por nuestros hábitos, formando un determinado carácter, eh, y por último, viviendo en el amor, así de simple, en el amor, porque la ética aristotélica nace de una noción política en la cual no se podía entender el bien humano sin la posibilidad de compartirlo. Ahí está la famosa frase de Aristóteles que simplemente afirma que por naturaleza somos animales políticos, somos seres sociales. Y entonces el bien en nuestra vida es un bien que se comparte y es un bien que nos hace florecer en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, creo que no me... Entonces, ya para ir cerrando, Aristóteles habla mucho del elenchos en su libro. Si se animan a revisarlo, esto quiere decir un modelo de ser humano.
en su cultura un modelo de hombre, ¿no? Una persona que es capaz de realizar el bien. Porque a fin de cuentas el bien no es una teoría, pues. De arranque ya dije que es un modo de ser. Entonces eso implica el carácter práctico de la idea ética. El carácter práctico supone la naturaleza propia de la ética, el sentido de filosofía práctica, una filosofía que se aplica en la vida, ¿no? Y esa fue la intención de Aristóteles, y creo que es una idea muy poderosa, porque tiene todo lo necesario. Han habido éticas después que la de él, la kantiana, la utilitarista, en fin, ¿no? Y todavía hay mucho trabajo racional. Sin embargo, Martha Nussbaum, o incluso el propio Charles Taylor, ¿no? Filósofos contemporáneos que están en la línea neo-aristotélica, me parece que están por el camino adecuado, ¿no? Porque incluso es necesario una noción de colectivo y no apelar a éticas de egoísmo, que estamos viendo cómo las desigualdades lo que producen son antagonismos que al final nos afectan a todos, ¿no? Ya creo que sería momento de entenderlo, que si no es juntos, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Peleándonos. O sea, está bien el antagonismo en términos dialógicos, un antagonismo democrático, no la obligación de exterminar al otro, acabar con él, desaparecerlo del globo terráqueo, sino la posibilidad de ponernos de acuerdo discrepando, pero garantizando que la discrepancia se pueda sostener a lo largo del tiempo. Esa es otra idea muy ingenua, ¿no? Pensar que vamos a superar las discrepancias. De ninguna manera. Las discrepancias van a existir, pero lo que tenemos que mantener antes que superar es la posibilidad de mantener esas discrepancias en el ámbito público, siempre. Y no perseguir una idea totalmente ingenua de que va a llegar a un punto en el que mis amigos y a los que quiero van a tener la razón, y por fin esa razón, algo platónico, ¿no? Se va a imponer y todos vamos a someternos al credo de la razón, una tontería, ¿no? Pero bueno, creo que me desvié. Y no sé si hay alguna pregunta. Gracias, Diego. Vamos a ver si están abiertos los micrófonos, pero lo pueden hacer por el chat. Si alguien tiene un día de partido, estamos participando de la felicidad, somos un buen grupo para irnos tranquilos a seguir viendo el partido. ¿Alguna pregunta para el doctor John Top? ¿Alguna? Aunque sea una queja, ahí hay una pregunta, vale. Omar, adelante Omar, ¿cuál es tu pregunta? ¿La has escrito? Micrófono, creo que no lo tiene prendido. Ya. Ah, pero si quieres le Omar, escribes. micrófono. Ok, lo escribo. Ok, sí. Buenas noches. Sí, Ahí precisamente está. lo que usted hablaba de Sigmund Bauman, hace una crítica quizás a lo que estamos viviendo hoy en día en las sociedades posmodernas en base a la hiperindividualización. O sea, hay un problema grave en nuestra sociedad. Tenemos hiperindividuos que se identifican con tales cosas, que creen ser la última manzana del mundo, y quizás esto genera pequeños individuos que exigen derechos, mas no cumplen deberes. ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad posmoderna? Entonces hay una fragmentación, de acuerdo, Omar, y un abandono de mínimos, ¿no? De mínimos de racionalidad también, ojo. Porque, ok, ¿no? Es el zeitgeist, como dirían por ahí, el espíritu de los tiempos, ¿no? Creo que es un término hegeliano, zeitgeist. ¿Cuál es nuestro zeitgeist? La idiotez, ¿no? Individualismo exorbitante. Ok, bueno, será el zeitgeist, pero yo insisto, ¿no? Debemos tener una idea de mínimos. ¿A qué voy? Parte de ese individualismo, a mi entender, podría asociarse, Omar, a los ataques últimos a la ciencia, al escepticismo radical y a todos estos movimientos antivacunas
que están haciendo mucho daño, pues porque está muriendo la gente, ¿no? En Estados Unidos, 1000 personas, 2000 personas al día, ¿no? Entonces, se confunde la libertad con la libertad para hacerle daño al otro. Es bien interesante. O sea, yo soy libre, no me vacuno, y con esto impido, pues, que el virus termine de potenciarse, ¿no? Entonces, claro, es un colectivo. Sin embargo, parten de lo que tú afirmas, que es una hiperindividualidad, en el sentido de negar también el consenso científico, que no es otro que la verdad, o sea, aquello que se comprueba como eficiente, en este caso para reducir la propagación y además la muerte, ¿no? En los síntomas graves que un no vacunado puede desarrollar. Entonces, estas personas se oponen, ¿no? Hay otro grupo, pues, no sé, hay varios terraplanistas, por ejemplo, que bueno, afirman que la Tierra es plana y todas las evidencias que se les van dando simplemente las refutan. Creo que es otro síntoma de esta hiperindividualidad que se supone tan importante, que se supone por encima de la verdad, que no pretende ni siquiera entender a qué se refiere el concepto de verdad, lo cual es muy peligroso, pues, y lo estamos viendo, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días, y cómo la verdad es una de las primeras víctimas cuando hay un antagonismo poderoso. Es bien interesante. Por ahí alguien dijo que llegará el momento en el que tendremos que sacar la espada para defender que el pasto es verde, ¿no? Llegará el momento, o sea, es verde, es evidente, pero en momentos como los que... Sí, no, no, no. Bueno, en el momento en el que estamos, no podemos evitar espantarnos frente a la negación de la verdad y de lo evidente, ¿no? Y es peligroso, de nuevo, es peligroso para la democracia. Entonces es muy importante recuperar el espíritu de la filosofía y de la reflexión. Y algunos piensan que esto es tibio, ¿no? Claro, pues, justamente Aristóteles es el que plantea la moderación, el punto medio. Obviamente, Aristóteles fue muy sofisticado. Para él el punto medio no es un punto medio perfectamente aritmético, es decir, que se aleje en la misma proporción de un extremo o del otro, sino que el punto medio está referido a la situación y también a uno mismo. Por eso les digo que es una filosofía tan completa. Entonces no se trata de ir al medio así a lo bestia, sino entender que a veces es necesario inclinarse o para un extremo o para el otro, pero sin caer en ese extremo. Yo tengo un ejemplo muy interesante que me gustaba compartir en el curso de ética, ¿no? Era imagínense que estoy dando una clase y uno de ustedes se distrae. Yo quiero ser feliz, ¿no? Y quiero ser moderado. Entonces tendría que llamarle la atención, pues no te distraigas. Pero ¿qué pasa? Porque la vida no es perfecta. Si este estudiante se sigue distrayendo. Ese punto medio que fue moderado en mi caso, es decir, por favor guarda silencio, tiene que trasladarse hacia el exceso, que sería más agresivo. El otro extremo sería el pasivo de simplemente dejar que hable la persona y yo tener que competir para ver quién habla más fuerte y a quién se le escucha, lo cual no tiene sentido. Entonces yo tendría que inclinarme hacia un comportamiento más agresivo y simplemente decirle que se retire, o en fin, ¿no? En general, es una ética muy sofisticada y muy completa que yo les recomiendo mucho. Si quieren criterios que pueden servirles para las circunstancias por las que estamos pasando, ¿no? Incluso para poder tolerar el resultado del partido. Sería muy conveniente, ¿no? Nos debe derrumbar un resultado negativo. Es una pregunta de la filosofía que podríamos resolver. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Hay ¿Alguna 2 duda más? minutitos. Tenemos una acotación de Omar que ha citado a Yuval Harari, que precisó que la ciencia estaba de alguna forma manipulada por los intereses de los poderes económicos. No sé si tildar como verdad a la ciencia en ese punto, si ha tenido fines militares o intereses de gobierno.
Claro, esa es una muy buena observación. Bonitas preguntas, Omar, te agradezco. Ese es el problema. El problema es que a la ciencia ahora se le puede descartar en función de intereses privados que no tienen nada que ver con la ciencia, que son justamente el deseo de una empresa farmacéutica de tener un remedio, o el deseo del ejército y la necesidad de diseñar un arma biológica que pueda matar con mayor eficiencia. Eso es el ámbito de la ética, no es el ámbito de la ciencia. A lo que me refiero con verdad científica es a la teoría que se confirma. Es decir, esa es la verdad. Por ejemplo, las vacunas reducen la posibilidad de morir, la mortalidad la reducen en un 90%, 80 y tantos. Eso es ciencia. Claro, que tú digas que la farmacéutica se quiere hacer millonaria con las vacunas es un tema que no tiene nada que ver con los resultados que la vacuna obtiene en términos de inmunidad. A eso me refiero con verdad científica, ¿no? Claro, la ciencia es un instrumento y puede ser utilizado por políticos, por empresarios, por militares, es claramente, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, creo que te agradecemos tu participación, Diego, desde ICA, ¿no? Hemos sido un buen equipo los que estamos acá, pendientes de la ética y de la vida social. Te agradecemos que nos hayas hablado del jus medio de los griegos, ¿no? Que es tan sensato tener en nuestras vidas, y también que desearte que la estés pasando bonito allá en Ica. Muchas Sí, gracias. Les gracias. recuerdo a los que se han apuntado hoy día de fútbol que el próximo jueves tenemos a Serapio, que nos va a hablar sobre la ética en la profesión que uno elige. Muchas gracias, Diego, te estamos muy agradecidos. Has luchado contra todas las fallas del Internet, y eso va mucho agradecimiento, que te has enchufado y todo eso. Muchas gracias. Gracias Listo, a gracias a todos. ustedes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Cuídense. Felicidades. Cuídense. Gracias a todos. Buenas noches.